Hola, ¿qué tal amigos de Reacciona? Bienvenidos a un capítulo más de Cristianos por el Mundo. El día de hoy vamos a hablar de un país muy conocido que obviamente todos sabemos que es uno de los países más con persecución de cristianos, es Irán. Este país es del Medio Oriente y su presidente es Hassan Rouhani. Cuenta con una población de 82 millones de habitantes y en total de cristianos son 800,000. Su religión principal, como hemos visto en los países anteriores, es el Islam y su gobierno es una república islámica, por lo que eso nos quiere decir que es un país en el que si tú no eres Islam, estás violando la ley. Es ilegal como tal ser cristiano y los cristianos que son originalmente musulmanes son perseguidos severamente por este gobierno. Y bueno, como conocemos en los anteriores países, la persecución principal es por el gobierno, enseguida por el entorno social, que son los que van como acusar a las personas que son cristianas. Y bueno, en este capítulo yo les quiero platicar dos testimonios que han surgido de este país de cristianos que sufrieron la persecución. Uno de ellos es de una chica que se llama Nava. Ella nos platica de: ¿tú recuerdas tu primera Navidad o recuerdas qué es lo más bonito que has vivido en tu Navidad? Pues esta chica de 21 años nos cuenta su primera Navidad, que realmente lo festejaron, y tal vez para muchos pueda ser insignificante porque solamente estaba ella, su mamá y su hermano. Y pues ellos estaban cenando, pero ella decidió en esa noche poner un plato más. Ese plato era para Jesús, invitarlo a su cena de Navidad. ¿Cuántos de nosotros a veces nos olvidamos del objetivo principal de la Navidad como cristianos, que es festejar el nacimiento del Señor Jesús, que vino a salvar nuestras vidas? Y bueno, esta chica nos menciona que ella estaba, tal vez si no físicamente lo vio ahí, pero sintieron la presencia de Dios, de Jesús. En esa noche ella nos menciona que a partir de ese entonces su mamá tenía problemas severos con la ira, y a partir de esa noche ya no tenía ese tipo de problemas. Su hermano soñaba mucho, tenía pensado en que en su cuarto habían fantasmas, y a partir de esa noche ya no sintió ese miedo. Y ella tenía problemas con una persona que se había envolvido con una persona que ya estaba casada, y pues en ese momento entendió que no era lo correcto, que ella no se merecía eso. Entonces, estando con Jesús, ella se sentía bien y ella estaba feliz por eso, porque a partir de esa Navidad ellos pudieron disfrutar. Ella entendía que el ser cristiano en Irán era muy difícil, sabía los riesgos que tenía el ser cristiana. Era una joven, tenía 21 años, y yo creo estando en ese país es difícil tú como joven el poder ser cristiano, porque tal vez igual es del qué dirán los demás. Entonces esta chica estaba muy agradecida con Dios, y lo único que ella pedía para la siguiente Navidad, es decir, esta Navidad que viene, es que de igual forma Dios estuviera en su vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran esto ya en estas fechas que están muy cercanas? El deseo de esta chica. Igual nos mencionaba que mucho en Navidad el gobierno, muchos policías hacen redadas en las casas porque saben que los cristianos festejan clandestinamente la Navidad. Entonces es cuando aprovechan más para poder arrestar a estas personas. Qué difícil es eso, y debemos de valorar nosotros la libertad que tenemos de festejar estas fechas, y que no se nos olvide invitar a Jesús. Otro testimonio que tenemos es de una chica que se llama Rachel. Ella recibió a Jesús gracias a la vida de su hermana. Ella junto con su esposo le predicó, y juntos empezaron a trabajar en la iglesia.
meses después Dios les dio la oportunidad de liderar una iglesia. Allí les llaman iglesia hogar porque es en las casas las reuniones, como ellos no tienen una iglesia, las reuniones las hacen en sus casas. Entonces Dios les había dado la oportunidad de poder liderar esto. Ella entendía lo difícil que podía ser y ella tenía una hija pequeña. Y si para ti que eres líder en una iglesia te es difícil, tal vez con los jóvenes rebeldes o no lo sé, este matrimonio era mucho más difícil porque ellos no podían poder abiertamente invitar a los hermanos. Ellos se comunicaban siempre por teléfonos públicos, nunca por celular, porque los rastrean. Entonces igual eso es muy difícil, el poder organizar a la gente para poder estar en estas reuniones. Tiempo después, la policía se enteró de que ellos lideraban. En una ocasión estaban tocando en su puerta, pero ella se escondió junto con su hija. Y tiempo después se fueron los policías, pasando el tiempo de que no salían, y ella pensó que pues ya la había librado, pero su esposo un día salió a dejar a su hija a la escuela y fue cuando la policía fue a la casa y se llevó a Rachel. La llevaron a prisión. Entonces para ella fue muy difícil eso. Ella no estaba preparada para esa situación. Entonces ella, cuando estaba en la cárcel, ella menciona en su testimonio que ella se reprochaba a Dios por qué había pasado eso, teniendo a su hija pequeña. Su hija necesitaba a su mamá, entonces era muy difícil porque ella lloraba todas las noches por su hija. Entonces ella estuvo a punto de tirar la toalla, pero Dios le habló en una noche, soñó con él y le mencionó un versículo. Es Juan 1:10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ella entendió que en ese país no conocían a Dios, pero que ella sí lo hacía. Y ella fue cuando volvió a orar a Dios y ella sintió una paz y sintió que Dios estaba con ella durante todo este proceso. Ella ya todas las noches oraba, leía su palabra, y en una ocasión Dios le respondió porque no la dejaban hablar con su hija ni con su familia, la tenían aislada totalmente. Después de que ella empezó a orar, le permitieron hablar con su hija. Entonces ella estaba muy contenta por simplemente escuchar la voz de su niña, pero le mencionaban que ella estaba enferma, entonces eso le preocupó más, pero todo lo puso en las manos de Dios. Entonces ella le decía que no se preocupara, que confiara en Dios. Y su compañera de cárcel le decía: pero tú, ¿por qué crees en tu Jesús si ni siquiera te está ayudando, tú estás aquí? Pero ella lo que le respondió fue que Dios realmente había cambiado su vida y valía totalmente lo que ella diera su vida por él. Entonces, a pesar de todo lo que estaba pasando, ella su fe no decayó. Si en algún punto sí estuvo ya como tocó fondo y ya no quería como que saber de Dios, pero Dios no la soltó. Entonces nosotros igual debemos de confiar en Dios y nunca perder la fe. Después de eso, un mes estando en prisión, la sacaron bajo fianza. Entonces eso igual fue algo fue un momento muy emotivo para ella, porque Dios realmente había respondido a sus oraciones. Pudo estar ya con su hija y con su esposo, pero ella entendía que no podía seguir en ese país, que si se quedaba le iban a volver a encarcelar. Entonces decidieron salirse de Irán y vivir en otro lugar. Eso yo creo que igual es muy difícil, el dejar el país en el donde naciste, porque no te dejan creer en lo que tú quieres, que es en Dios, y que ella estaba consciente de que Dios había dado la vida por ella y de su familia.
Eh, y bueno, damos gracias a Dios por la vida de Rachel porque ahora está con su familia unida. Tal vez sí fue difícil para ella todo este proceso, pero a pesar de eso ella nunca decayó la fe en nuestro Dios. Y de igual forma, hace unos meses, en septiembre, 6 cristianos fueron presos y su condena fue de 6 meses. Entonces ellos en 6 meses no van a poder salir de la cárcel por creer en Dios. Y qué difícil es esto. Nosotros debemos de valorar la libertad que tenemos de creer en Dios. Entonces con esta sección nosotros te invitamos a que nunca pierdas la fe, que siempre confíes en Dios, porque hay países en los que la gente está sufriendo y que tal vez sabemos que la vida en Cristo no es color en rosa, que es difícil, pero nosotros debemos de confiar en Dios y tener fe. Esperemos que te haya gustado esta sección de Irán y estos testimonios de estas 2 chicas y oremos por estas personas que fueron encarceladas y que en 6 meses no van a salir. Esperemos que oremos por estas personas para que igual no decaiga su fe y que Dios les dé fuerza. Muchas gracias y nos vemos a la próxima de Cristianos por el Mundo.